de organización es determinante. Entonces, por eso yo creo que deberíamos buscar nociones más interactivas, más dinámicas. Y tenemos, bueno, ya en origen el planteamiento de Winsor iba a hacer una noción interactiva. Para él, que entidades del mismo tamaño tienden a interactuar más fuerte y frecuentemente. Aprovecho el paréntesis para decir, la primera propuesta de esta presentación fue en inglés, por eso el Astra está en inglés. La presentación también estaba en inglés, la he ido transformando, pero bueno, ahí está el size, el tamaño metido dentro del size, voy a ir cambiando los términos. Y ahí se ve también el proceso de creación de esta primera presentación. Bueno, entonces son que tienden a interactuar más fuerte y frecuentemente. Entonces aquí Winsor nos está haciendo fijarnos en la interacción y aquello que va a utilizar de forma heurística, operativa, para poder identificar los diferentes niveles, va a tener que ver con un grado de interacción mayor o menor, va a tener que ver con la dinámica, con aquello que interactúa más frecuentemente y más fuertemente. Parece, como punto de partida, parece sensato utilizarlo como una primera pista para ir identificando los niveles. Entonces, bueno, en un trabajo posterior en el que sigue esto, bueno, ya nos habla, viendo la cita de más abajo, que son, los niveles serían máximos locales de regularidad y predictibilidad en el espacio de fase, en el espacio de estados de los diferentes o alternativos modos de organización de la materia. O, aproximando también el concepto, dice que los niveles se construyen por familias de entidades que normalmente son de tamaño comparable y tienen propiedades dinámicas también similares y que característicamente interactúan de forma primordial entre ellos y que si se toman en su conjunto, todos ellos, dan una apariencia, al menos a primera vista, de cierre sobre un rango de fenómenos y de regularidades. No importa tanto la definición precisa, sino el contraste con el enfoque de Bunge. Aquí ya Winsor, y la tradición a la que va a dar lugar Winsor, nos está centrando, antes de dar ninguna definición, ya solo para ver cómo podemos hacer el chunking, los cortes en el mundo, nos está haciendo pensar en las interacciones, en las regularidades, en las interacciones, en cómo interactúan los elementos entre sí. Y bueno, y como definición plantea que por nivel de organización, ese tipo de nivel que me interesa, él va a especificar niveles composicionales, divisiones jerárquicas de materia, paradigmáticamente, pero no necesariamente algo material, está organizado por relaciones de parte-todo, en los cuales los todos a un nivel funcionan como partes del siguiente nivel y así a niveles superiores. Este es el tipo de definición que nos pueden servir y sobre las que podemos trabajar en mi opinión. Y otra de este tipo, que se desarrolla en un trabajo de los más interesantes sobre jerarquías y niveles que se han hecho en las últimas décadas, que es el desalce sobre Evolving Hierarchical Systems, sistemas evolutivos jerárquicos. Es una definición en la que el nivel es una representación de escala en una jerarquía funcional tal que los niveles superiores regulan a los niveles inferiores y los niveles inferiores dan lugar a los niveles superiores, originan los niveles superiores. En la aplicación que él está abordando, los niveles superiores también incluyen a los inferiores como subsistemas. Si queremos dar un salto hasta el final de mi charla, mi concepción de nivel es absolutamente compatible con esta. Esta es mi idea de nivel. Nivel en una jerarquía funcional en la que los niveles superiores regulan a los inferiores, pero los niveles superiores surgen de los niveles inferiores. Lo que pasa es que en esta definición tenemos ya una serie de conceptos que están implicados en la definición
que a mí me gustaría que pudiéramos reconstruirlos más poco a poco, sin darlos de forma definicional. Jerarquía funcional, función, regulación, hay un montón de conceptos con mucho peso, con mucha carga conceptual, que son los que quiero mostrar que se pueden destripar, que se puede llegar a esta definición de nivel desentrañando sus conceptos internos y de alguna manera justificando más, construyendo una definición de este tipo. Por eso yo no he propuesto una definición propia, sino doy por buena esta, pero me parece mi propuesta o mi contribución sería hacer el trabajo de cómo se puede construir una definición de este tipo a partir de conceptos más básicos, más elementales, sin tener que asumir como dado algunos conceptos. Entonces, brevemente, la otra opción. Una opción era hacer definiciones, otra opción es hacer taxonomías. Ya os he dicho que me parece que puede ser o fallido si no es exhaustivo y probablemente inútil si es exhaustivo, pero bueno, hay propuestas y de hecho los neomecanicistas, las propuestas recientes de enfoque jerárquico plantean diferentes taxonomías. Y así, por ejemplo, Craver plantea 8 diferentes sentidos de nivel. Que serían niveles de control, de procesamiento, niveles de las ciencias, niveles de teorías, niveles de regularidad y predictibilidad. Recuerden, es el abordaje, el planteamiento de Winsor, originalmente, niveles de meteorología. Hay todo un ámbito de trabajo en filosofía, en ontología, que es la meteorología, que es precisamente aborda cómo se constituyen partes en todos, la relación entre las partes de todos, pero de forma más bien formal o lógica, en niveles de simples agregados y finalmente niveles de mecanismos, que son los que Craver va a proponer o va a estar interesados en definir. ¿Cuáles son los niveles de mecanismos? Aquellos niveles que se relacionan como partes a todos, con las restricciones adicionales de que las partes son componentes. Pero como ven, es una restricción muy básica, muy general, que las partes sean componentes. Lo que se relaciona son mecanismos y componentes, y la relación es la organización. Componentes de nivel inferior están organizados de forma que constituyen un mecanismo de nivel superior. Una definición con la que no tengo ningún problema tampoco, sí, en el sentido, disculpen, no quiero parecer arrogante, no es esa, una definición con la que estoy de acuerdo, quiero decir, pero a la que me provoca un poco la misma preocupación que la definición anterior, y es que estamos introduciendo dentro de la definición de nivel un concepto tan grande, por decirlo así, como el concepto de organización, para especificar, para hacer más concreto cuál es el concepto que se quiere referir. Mi perspectiva es que vamos a necesitar del concepto de nivel, de construir un concepto de nivel para poder entender el concepto de organización y no dar por supuesto la organización, que tal vez no sabemos qué es, para definir un tipo de nivel y sobre todo para distinguirlo de una mera relación de composición que vamos a ver. En el handbook, en el capítulo que tiene en el 2009, tiene esta distinción, esta taxonomía de 9 niveles. El propio Craver, 2 años antes, en su libro, en el capítulo 5, que es una guía de campos hacia los niveles, plantea una taxonomía un tanto diferente, en la que distingue entre niveles de la ciencia y niveles de la naturaleza. En los niveles de la ciencia estarían niveles de productos, es decir, las teorías y los niveles de unidad. En los niveles de la naturaleza podría haber niveles de causalidad, niveles de tamaño, niveles de composición. Y dentro de los niveles de composición podemos distinguir entre diferentes enfoques, que serían niveles de meteorología, niveles de agregación, simples niveles materiales con contenidos espacialmente, o los niveles de mecánica. Es una taxonomía tan buena como cualquier otra, que además aquí ya no solo, como en el caso anterior, no son solo 7 o 9 casos diferentes, sino que están de alguna manera
vinculados con una estructura de árbol en la que hay diferentes subdivisiones. Pero se va a centrar en la composición, pero de nuevo el problema es que es una taxonomía, por supuesto, no es exhaustiva. Aquí no están recogidos todos los conceptos de nivel, ni mucho menos están todos ellos recogidos en una determinada estructura de árbol. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Mi propuesta es una propuesta preliminar y una propuesta entre otras posibles. No pretendo que sea una propuesta que haya que seguir, pero un ejemplo de cómo yo creo que un trabajo que puede ser una contribución a entender mejor el concepto de nivel, que nos pueda ayudar a entender mejor el concepto de organización. Como entonces, el objetivo es simplemente complementar los enfoques previos, complementar las definiciones, complementar las taxonomías, no sustituirlas. Una forma de trabajar, un trabajo complementario a lo que se está haciendo con definiciones y taxonomías. Para dar cuenta, y siempre, del rasgo de la organización, de la relación, si es que la organización es una relación entre diferentes segmentos o partes del mundo, de diferentes niveles, dar cuenta de esa relación, para poder esclarecer, clarificar la noción de nivel de organización por medio de esta reconstrucción epistemológica del concepto de nivel. Es decir, no dar por supuesto la idea de organización, sino intentar llegar a la organización a través de un trabajo de reconstruir el concepto de nivel. Entonces, bueno, este trabajo se va a organizar en 5 rasgos fundamentales que defiendo que pueden abarcar cualquier sentido posible del término, es decir, de una aspiración a la generalidad, y que se ordenan de acuerdo a su grado de generalidad, es decir, que parten de lo más general, de aquella, digamos, de aquella aproximación a la idea de nivel lo más general y menos exigente posible, aquella que puede ser usada en cualquier ámbito, a otra, a la más precisa, de lo más general a lo más preciso, a usos de nivel que no se pueden usar en cualquier contexto, sino que son muy específicos para contextos y reconstrucciones determinadas. Los 5 rasgos fundamentales con los que voy a intentar hacer esta reconstrucción epistemológica son los de composición, que por supuesto ya hemos visto que una y otra vez aparece, y es un concepto clave en cualquier idea de nivel, el de integración, el de emergencia, el de control y finalmente, si somos capaces de llegar a eso, el de organización. Son diferentes rasgos que representan precisamente diferentes tipos de relación. Una es la relación de composición, otra es la relación de integración, son relaciones diferentes entre estadios de componentes, entre grupos de elementos. Diferentes tipos de relación entre grupos de elementos y que pretendo articular, vincular en una perspectiva global. Entonces, como ya adelantaba, la reconstrucción procede de lo más general a lo más específico. La composición y algunas formas de reconstrucción sería lo más general, casi cualquier concepto de nivel tendría esa modalidad, y lo más específico sería el de organización. No todos los niveles son niveles de organización, pero nos interesa, al menos en biología, al menos a mí me interesa este concepto de nivel claro, pero no quiero tenerlo como algo solo separado, fuera de contexto, sino quiero tenerlo en conexión, articulado con otros conceptos de nivel más generales que se pueden aplicar en otros ámbitos. Se empieza con un potencial mínimo común de todo concepto de nivel, de composición, y se va avanzando gradualmente en la imposición de ulteriores condiciones más restrictivas de esa generalidad, hacia conceptos más específicos y más operativos. Bueno, no lo he mencionado antes, pero imagino que pero no os he mostrado dónde. En el lateral se puede ir siguiendo la estructura de la presentación que estoy haciendo. Me parece que para entender mejor la organización biológica podemos intentar considerar organización, el concepto de organización, como un conjunto, un clúster, un conjunto, digamos, un poco amorfo, de tipos de niveles diferentes, pero relacionados cada uno de ellos con diferentes rasgos y características comunes a otros sistemas, a otros modos de ordenar cosas o fenómenos, pero que en conjunto, todos ellos unidos, todos ellos complementariamente, todos ellos a la vez presentes, despliegan los rasgos de la organización biológica, como en la frase niveles de organización. Esa es mi hipótesis.
porque así es como puede aparecer el sentido de niveles de organización vinculados a sentidos básicos. O para plantearlo de otra forma, en los términos de la jerarquía de especificación de SANCE, que tal vez el siguiente ponente entre algo de ello, podemos presentar estos diferentes tipos de niveles de acuerdo a la especificación progresiva de su relación. En la notación que utiliza SANCE en su libro sobre Inclusion and Development de 1993, utiliza estas corchetes para mostrar gráficamente esta relación de especificación, en la que lo primero, la organización, si queréis, lo último, se ve una especificación de los rangos anteriores. Y tendría, el último tiene todos los elementos de los rangos anteriores, y así cada uno de los precedentes. Composición no tiene nada previo, pero integración conlleva composición, emergencia e integración, y así me parece que esta es una forma de representación formal desarrollada por SANCE que es muy útil y muy práctica. Entonces, comencemos. Déjenme hacer un cálculo del tiempo y vamos a cambiar la hora. Ahora son las 9:30. ¿Puedo usar una hora o puedo usar el cuarto? Tengo 3 horas. Entonces tomaré hasta ahí. Gracias. Composición. Entonces, este primer paso yo creo que requiere este análisis cuidadoso de lo que implica o no ser niveles de composición. Hemos hablado en todas las definiciones anteriores, siempre aparecía el rasgo de composición. Pero ¿qué queremos decir cuando hablamos de composición, que parece un concepto tan intuitivo y tan claro? Yo creo que al menos para poder, de nuevo, destripar, desentrañar el concepto de composición, parece que podemos fijarnos en al menos 5 aspectos. El aspecto del anidamiento, quizás lo que se habla de nested o non-nested, nestedness o non-nestedness, qué tipo de relación, y la relación de orden parcial como condición formal para cualquier concepto de nivel. Después, preguntarnos si algún sentido de precedencia es necesario, la precedencia de ser anterior a. Después también nos podemos preguntar por la naturaleza homogénea frente a heterogénea de las partes componentes, cómo son los componentes en algo que está compuesto, son todos sus elementos homogéneos o heterogéneos. Y por último también estará ahí el enigma, por decirlo de alguna manera, el puzzle, el problema más amplio que desde luego no voy a poder abordar aquí, de la relación entre lo discreto y lo continuo. Es un problema de ontología. Claramente la condición básica de la relación de composición entre niveles es la más general. Y lo único que excluye, también es otra cosa que yo suelo echar en falta y me parece necesario, algo tiene que excluir para que el concepto sea operativo, para que nos sirva de algo epistemológicamente. Si todo es composición, entonces no es suficientemente aclarativo el concepto. Bueno, ¿qué es lo que excluye? Lo mínimo que excluye es la mera agregación en algún container, algo que esté dentro pero de forma meramente agregada, simplemente algo que está dentro de algo, pero sin más. Eso es lo único que quedaría fuera de la idea de composición. Eso no sería composición, porque a eso ya le falta algo, pero fuera de ahí todo lo demás podría ser. Entonces, en su generalidad puede ser conceptualmente próxima a la idea de subsistema, pero hace falta especificar un poco más, clarificar un poco más para capturar bien el sentido de composición. Entonces, la primera cuestión a plantear, porque se nos impone, es la cuestión del anidamiento, de la incorporación física, de que esté dentro de físicamente. Debemos considerar solo como composición el caso anidado, el caso más estándar, en el que los elementos están contenidos física y espacialmente entre ellos. La relación parte todo como hecho de tal materia, made of such stuff, hecho de esas cosas. La composición
solo se refiere a la inclusión material o también es posible o tenemos que dejar espacio para otros conceptos composicionales más amplios, que entiendan la composición no en términos de integración, no en términos de contenimiento, de estar dentro de, sino de forma más funcional o dinámica. De hecho, muchos de los ejemplos más habituales y más típicos o estándar a la hora de hablar de niveles no corresponden claramente al esquema de cajas chinas o de muñecas rusas, ¿no? Organismos están contenidos en poblaciones. Queremos hablar de composición a la hora de hablar que las poblaciones están compuestas por organismos, pero hay ese contenimiento espacial. Las poblaciones están contenidas en ecosistemas. No parece, debería ser demasiado restringido, y por otro necesitamos o queremos poder hablar de una relación entre niveles entre las poblaciones y los ecosistemas. Bueno, aquí estoy saliéndome un poco de mi ámbito de especialidad, pero más en ámbitos más concretos. La relación entre las membranas y las células. Las células están contenidas dentro de una membrana, es una parte, no hay una relación de contención. Hay otros elementos que están contenidos dentro de la membrana, pero la membrana está hecha de esos componentes, tampoco claramente de todos ellos. Da la impresión que si analizamos en profundidad el concepto de composición, si este concepto debe ser aplicable también a esos casos problemáticos, que pongo ahí, los niveles como estratos o diferente composición y demás, la caracterización mínima de la relación de composición tiene que ser capaz de incorporar esos aspectos también, estos sentidos. Tiene que ser bastante amplia. La idea de composición de la que estamos hablando tiene que ser bastante amplia para acomodar también estos usos de composición. Y por tanto no hacer del anidamiento, no hacer del nest una condición obligatoria. Quizás sea la más típica o la más característica o la más frecuente, pero tenemos que tener claro si en nuestro concepto de composición lo vamos a hacer equivalente al de anidamiento o no, porque las consecuencias van a ser diferentes en nuestra reconstrucción del concepto de nivel. Mi propuesta es que no lo hagamos coincidente, pero por supuesto puede haber otros planteamientos que tal vez por buenas razones y justificaciones lo hagan, pero que no sea algo implícito o no discutido, que sea explícito y que sepamos si cuando hablamos de composición estamos hablando de composición en un sentido o en otro. Esa es mi demanda, por decirlo así, no tanto el hecho de que mi propuesta sea que la cuestión tiene que ser más amplia que el anidamiento, que sea secundaria, pero sí que lo problematicemos, que lo consideremos si es o no alineada nuestra concepción de la composición. Junto a esto está la relación de orden parcial, y aquí de nuevo en mi planteamiento yo defiendo que en general los niveles deben mantener una relación de orden parcial entre ellos. Es decir, que no es un orden reversible, que no es un orden simétrico, no es un orden total en el que podamos ir para otro, sino que, y aunque esto parezca como condición, tal vez una condición muy fuerte, como condición mínima, ¿no? Porque impone una modalidad de relación ya muy determinada. Hasta ahora estamos hablando solo en general de combustión, ya estoy planteando una relación muy precisa formalmente, que es la de orden parcial. Pero yo creo que es necesaria si analizamos cuidadosamente, porque si no ponemos como condición la relación de orden parcial, nos podemos encontrar con paradojas bastante claras que hagan que el propio concepto de nivel se diluya, ¿no? Porque podemos encontrarnos con niveles reversibles, pero con respecto a una misma relación. Es decir, aquello que está compuesto de, a su vez, es parte de su composición. Nos podemos encontrar con que varios niveles a un mismo nivel, con respecto, insisto, a la misma relación, serían posibles. Esto no quiere decir que si cambiamos de relación, el orden de los niveles no se pueda invertir, pero lo que impone la condición de orden parcial es que con respecto a cada relación, el orden no se puede invertir. En cambio, la precedencia, que es otra característica que frecuentemente aparece y que impuje en la explícita, por ejemplo, yo creo que sería necesaria añadirla solo si se tomaran en consideración algunas posiciones más fuertemente holistas, ¿no? Bueno, al estilo de la de
Alex Matz, por ejemplo, el holismo digamos, extremo, en el que plantea y da prioridad al todo frente a las partes, que no son posiciones que hoy en día y en los últimos más de 50 años aparezcan. No es un tipo de posición que se esté manteniendo hoy en día. Por lo tanto, no parece necesario establecer esta restricción para evitar un tipo de condiciones que ya no se dan y que parece se pueden evitar por otro lado. Y además yo creo que si hemos dejado abierto el concepto del anidamiento, entonces tenemos más motivo también para dejar como no condición la precedencia, porque la precedencia solo se sostiene propiamente, solo se puede mantener en los grados anidados, y en consecuencia, si introducimos la precedencia, ya estamos condicionando un rasgo anterior que es el del anidamiento. La precedencia requiere anidamiento. Dado que los casos no anidados, la precedencia puede ser ausente. Yo creo que es, por lo tanto, en general, añadir la relación de precedencia o no es válida como rasgo genérico o no añade nada, en particular la relación de orden parcial. Un elemento, un rasgo más interesante, que es el de homogéneo y heterogéneo. Tenemos que distinguir si estamos hablando de componentes heterogéneos, indiferenciados, iguales entre sí a todos los efectos, frente a componentes heterogéneos, diferenciados. Y para los enfoques organizacionales, está siempre en perspectiva este objetivo de mi reconstrucción, y también para los enfoques mecanicistas, con los que voy a estar discutiendo en el apartado de las consecuencias, es importante señalar que tratamos con partes diferenciadas, no simplemente con componentes individuales. Estamos hablando con partes que tienen unos roles, unas funciones diferentes. En una célula, las partes de la célula no son partes homogéneas, todas ellas iguales, que hacen lo mismo. Estamos hablando de diferentes niveles en los que los elementos de un nivel son elementos heterogéneos. Tenemos que poder responder a esta circunstancia. Por lo tanto, a mí me parece que en general la relación de composición, esta que digo que es la más general, pero aún en su generalidad, para que tenga verdaderas posibilidades de aplicación, tiene que ser capaz de acomodar ambos casos. El caso homogéneo, por supuesto, es más sencillo, cajas chinas, muñecas rusas, cosas hechas de átomos constituyendo las moléculas, pero tiene que ser capaz de incluir también aquellos casos en los que estamos hablando de componentes heterogéneos. Y eso sería distinguido subsecuentemente de acuerdo a ulteriores, a posteriores especificaciones de la relación. Pero la composición no debe restringirnos a los casos homogéneos. Y lo de continuo y discreto es simplemente para decir que está ahí, pero bueno, digamos que al menos heurísticamente, para hablar de niveles, aunque nuestra perspectiva ontológica y metafísica más de fondo plantee un ámbito de continuidad y de grado, pero de alguna forma heurísticamente necesitamos que los niveles se puedan identificar, al menos en algún sentido, como discretos. También hay algunas opciones de análisis dinámico en la que puede intentar, pero casi es consustancial a la propia idea de nivel, insisto, aunque sea heurísticamente, aunque sea metodológicamente, pero considerarlos como discretos, por mucho que admitamos que el trasfondo metafísico es un trasfondo continuo, en el que simplemente hay elementos hay diferenciaciones de grado. Entonces, con respecto a la idea de composición, la idea de composición es la más general, yo creo que también precisa y permite clarificarla y aclararla, y todas estas clarificaciones lo que yo creo que permiten es poder discutir entre diferentes concepciones de nivel. Yo propongo, planteo esta, pero sobre todo, me estoy insistiendo en lo que he dicho antes, pero sobre todo lo que planteo es que este es un modo que permite discutir diferentes perspectivas y poder compararlas y ver cuáles son más útiles en cada caso. Y eso lo hacemos con la idea de composición, y si la desentrañamos, nos muestra lo que lleva dentro, que muchas veces es implícito, no está dicho,
que muchas veces hay discusión sobre diferentes concepciones de nivel en la que se está discutiendo